La literatura infantil de Costa Rica, ayer y hoy. Muy buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Fernando Vargas Granados. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y hoy vengo a presentarles el tema de la historia de la literatura infantil en Costa Rica. La literatura infantil desde hace décadas atrás ha venido realizando una serie de transformaciones desde su creación. A través de los años han existido obras realmente importantes que forman parte de la literatura infantil costarricense, así como grandes escritores y poetas que se han encargado de dejar un legado de suma importancia a quienes han leído muchas de sus obras. En la historia de la literatura costarricense han existido tres etapas de gran relevancia, por lo que a continuación explicaré los acontecimientos más importantes de cada una de ellas. De acuerdo con el análisis realizado durante esta etapa, se experimentaron una serie de hechos que marcaron la literatura infantil costarricense. En sus inicios se habla sobre la importancia y la prioridad que se daba a los textos de carácter didáctico, enfocados en la enseñanza y el catecismo. Un acontecimiento importante para mencionar en esta etapa que es la llegada de la imprenta a Costa Rica. Y es aquí cuando se funda la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Tiempo después se vendría fundando la Universidad de Santo Tomás. Durante esta etapa, el bachiller, quien también fue el primer rector de la Universidad de Santo Tomás, José Rafael Francisco Osejo, él escribe un libro sobre la aritmética para sus estudiantes. Al escribir este libro, dedica un mensaje a sus estudiantes recalcando la importancia de percibir los conocimientos como un obsequio. La creación de este libro fue como un regalo para sus estudiantes y que estos lo percibieran a él como un amigo en el cual sentía un profundo deseo de poder dejar huella en la vida de sus estudiantes a través de sus enseñanzas. Esta etapa se habla sobre la existencia de familias pudientes, las cuales se dedicaban al monocultivo del café y mantenían nexos comerciales con Europa. Eh, Por lo tanto, contaban con los recursos suficientes para enviar a sus hijos a estudiar en el extranjero, específicamente a países europeos. Eh, Posterior a esto, al haber concluido los estudios en el extranjero, eh, regresaban a sus hogares con la percepción de que Europa tenía un modelo de civilización todavía más avanzado que en Costa Rica. En cuanto a infraestructura y cultura que caracteriza a este continente, pues es más desarrollado. La razón por la cual en Costa Rica, propiamente en la ciudad capital, se comienza a adoptar una infraestructura europea en algunas edificaciones, las cuales son como el Teatro Nacional de Costa Rica, el cual posee piezas traídas desde Europa, o bien también lo que es la Escuela Buenaventura Corrales, o mejor conocida como el edificio metálico. Este fue construido en Bélgica y luego transportado en barco hasta nuestro país. Eh, por lo que en esta etapa se puede decir que no solamente se ha adoptado parte del modelo de civilización de la cultura europea en nuestro país, sino que también la literatura infantil. Este se enfocaba más en un modelo europeo, pero siempre utilizando el lenguaje propio de Costa Rica. Por lo tanto, se mantenía la identidad y el sentido de pertenencia de cultura costarricense. Algunas de estas obras que se crearon en esta etapa fueron que en 1891 La Edad de Oro por José Martí, en 1907 De ayer por Claudio González Yucabado, en 1915 Los Juegos Escolares de Zacarías Zúñiga y de último en 1916 Un jardín para niños. Esta etapa trata acerca de la influencia del folclore que abarca desde 1920 hasta 1975. En esta etapa, quien dio inicio a la literatura infantil costarricense fue la famosa escritora Carmen Lira, eh, con la obra llamada Los cuentos de mi tía Panchita. Por otro lado, se dio también la creación de la Cátedra de Literatura Infantil en la Escuela Normal de Costa Rica. Fue el señor Joaquín García Monge
quien tuvo la iniciativa de crear dicha cátedra para que todas las personas docentes tuvieran el acceso y conocimiento sobre lo que es la literatura infantil. Además, dentro de esta cátedra se tomaba en cuenta la narración de los cuentos para niños y niñas, ya que se consideraba importante que estos pues tuvieran la experiencia de escuchar a una narración a través de las personas docentes. Em, Además de esto, pues en esta etapa también se toma en cuenta lo que es la cultura indígena. Llega a tomar importancia por lo que se crea una obra llamada El Delfín del Curubicí, de el señor Anastasio Alfaro, con el fin de que los niños y las niñas pues pudieran obtener conocimiento sobre lo que son las costumbres y tradiciones indígenas de lo que es de la época precolombina. De esta manera, pues se puede generar un espacio de reflexión sobre los acontecimientos importantes de la cultura indígena. Además de esto, la poeta y escritora Gabriela Mistral visitó Costa Rica ofreciendo conferencias en el Teatro Nacional y en el Colegio Superior de Señoritas en la Escuela Normal de Costa Rica. Esto fue otro hecho relevante. Además, cabe mencionar que fue que los maestros de esta época también crearon literatura infantil. Sin embargo, ellos lo hicieron a mano. Se considera eso un verdadero reto debido a que la creación de una literatura infantil, pues no existían las facilidades que ofrece la tecnología actual, por lo que se considera que estas obras simbolizan lo que es el esfuerzo y la disposición que brindaban las personas docentes en aquella época y que actualmente pues siguen teniendo un significado valioso. Algunas de estas obras importantes que se crearon en esta etapa fue en 1923 Cuentos Viejos por María Leal de Noguera, en 1923 San Celerín por Carmen Lira y Lilia González, en 1947 Cocorrí por Joaquín Gutiérrez y en 1949 Mulita Mayor por Carlos Luis Sáenz. Esta tercera etapa trata acerca de la voz de la niñez contemporánea desde 1975 hasta la actualidad. En esta etapa se generan un cambio impactante. Por ejemplo, la editorial de Costa Rica empieza a otorgar premios denominados Premio Carmen Lira. Estos eran otorgados a las personas creadoras de la literatura infantil de la época. La primera persona en ganar este premio fue Lara Ríos, que fue creadora de una obra llamada Pantalones Cortos. En esta etapa se le dio prioridad a los niños y niñas debido a que se crearon instituciones en las cuales tanto niños como jóvenes podían obtener una mayor participación en cuanto a la literatura. Por lo que en esto se crearon instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Juventud y Deportes. Además de esto, se fundó la Biblioteca Infantil Carmen Lira y el Instituto de Literatura Infantil y Juvenil, ILIJ. Eh, por otra parte, también lo que son las editoriales públicas y privadas eh, mostraron interés y apoyo hacia lo que es la población infantil y juvenil, dado que crearon colecciones de literatura especialmente para ellos. Además de esto, para finalizar con la etapa, en la actualidad se ha dado continuidad y prioridad de la literatura infantil. Se han realizado esfuerzos por continuar ofreciéndole a la niñez una literatura de calidad, con escritores, narradores, poetas comprometidos con una literatura infantil. Además de esto, se han fortalecido las editoriales ya existentes en Costa Rica. Algunas de las obras importantes que se crearon en esta etapa fue en 1975 con Algodón de Azúcar por Lara Ríos, 1978 Fábula de Fábulas por Alfonso Chase,
En 1977, los cuentos de Jack Mantorra por 15, 15 Duncan. Y en 1986, Cuentos para Laura por Fernando Durán. Y bueno, esto sería todo acerca del tema de la historia de la literatura infantil. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.